Estamos en agosto de 1922. Grecia combate desde hace 3 años en una guerra que parecía destinada al éxito, pero que se ha convertido en una pesadilla. Las tropas nacionalistas turcas, dirigidas por Mustafa Kemal, avanzan con fuerza. Las líneas defensivas griegas se rompen una tras otra. Las comunicaciones fallan, las columnas de soldados se repliegan en medio de la confusión y miles de hombres, agotados tras años de combate, aguardan desesperadamente unas órdenes que nunca terminan de llegar. Y es que en las guerras, sobre todo cuando empiezan a ir mal, hay algo que resulta indispensable: alguien que tome las decisiones. Alguien tiene que decidir dónde resistir, cuándo retirarse, qué posiciones abandonar y cuáles deben defenderse hasta el último momento. Y ese alguien, en el verano de 1922, era el comandante en jefe del ejército griego, el general Georgios Yatsianestis. Un hombre con una sólida formación y una larga carrera a sus espaldas, en el que cualquier soldado podría confiar. Sin embargo, cuando la situación militar empezó a deteriorarse y la derrota comenzó a parecer inevitable, empezaron a circular historias extrañas sobre él, que con el paso de los años se harían cada vez más sorprendentes. No eran pocos los testimonios que decían que se encontraba tan profundamente trastornado que llegó a convencerse de que estaba muerto, y precisamente por eso se negó a dar órdenes. El razonamiento era sencillo. Decía que un hombre muerto no puede mandar a un ejército, que unos soldados no pueden obedecer a un general muerto. Yatsianestis sufría graves problemas psicológicos y sus compañeros de armas alucinaban literalmente con las cosas que hacía y decía. Pero aunque nunca lleguemos a saber con certeza qué ocurrió realmente en la mente de aquel general griego, debemos reconocer que la frase «un hombre muerto no puede mandar a un ejército», sea o no cosecha real de Yatsianestis, es una de esas frases dignas de pasar a la historia, porque nos obliga a hacernos una pregunta difícil de olvidar. ¿Qué tendría que ocurrir en la mente de un ser humano para llegar a convencerse de que está muerto cuando sigue vivo? Es posible caminar, hablar, respirar, mirar a los demás, estando absolutamente convencido de que ya no pertenecemos al mundo de los vivos. Pues por extraño que parezca, la respuesta es que sí. No solo es posible, constituye el síntoma central de una de las enfermedades psiquiátricas más extrañas jamás descritas. Sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. Hoy sabemos que bailamos en el desastre, que evitamos mirar los índices, que lo que hacemos está perdiendo. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, en la estadística confusa, en el error inconfesable. Y debemos atarnos los corazones, salvarnos a toda costa, sin mirar las instrucciones. Y debemos saltar o esquivar el golpe, porque miles de soles lejanos no disipan la noche. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado oscuro de la mente. Todos sabemos lo que es un zombi. Lo hemos visto una y otra vez en series y en películas. La degradación de su piel, sus voraces dientes, esos ojos sin vida que miran a la cámara como el cazador contempla a su presa. Son realmente terroríficos, con sus movimientos torpes y mecánicos. Porque la idea de un cadáver que por alguna razón desconocida continúa caminando entre nosotros es uno de esos terrores que acompañan al ser humano desde que tiene conciencia y enterraba a sus muertos.
Los zombies forman parte de nuestro imaginario prácticamente desde siempre. Nos fascinan y nos aterran a partes iguales. Y tanto es así que se han convertido en parte de nuestra cultura. Están en las novelas, en los videojuegos, en las viejas películas de George Romero y en las superproducciones actuales de Hollywood. Pero lo cierto es que los verdaderos zombies, si es que podemos llamarlos así, no pertenecen ni al cine ni a la ficción. Son personas reales, documentadas por la medicina y estudiadas por psiquiatras y neurólogos. Son personas completamente convencidas de que están muertas. Y no hablamos metafóricamente, no hablamos como una forma poética de expresar tristeza o desesperanza. Literalmente muertas. Son personas que afirman no tener corazón, personas convencidas de que sus órganos han desaparecido. Hombres y mujeres que aseguran haber perdido el alma, que su sangre ha dejado de correr por las venas y que ellos mismos ya no existen. Algunos dejan de comer porque muertos no necesitan alimentarse. Otros piden que les entierren o están incluso convencidos de encontrarse en el mismísimo infierno. Parece el argumento de una novela gótica del siglo XIX, pero les estoy hablando de casos clínicos perfectamente documentados. Y se lo cuento, porque hoy vamos a adentrarnos en uno de los trastornos psiquiátricos más extraños y más desconcertantes jamás descritos. Vamos a hablar de hombres y mujeres que creyeron estar muertos. Vamos a hablar del síndrome de Cotard. En mayo de 1919, tropas griegas desembarcaron en la ciudad de Esmirna, en la costa occidental de Anatolia. Lo hicieron para intentar hacer realidad un viejo sueño nacional, la llamada Megali Idea. Un ambicioso proyecto que pretendía reconstruir una gran Grecia incorporando territorios que desde hacía siglos albergaban importantes comunidades helénicas y que muchos nacionalistas consideraban parte irrenunciable de la herencia histórica griega. Aquel desembarco, autorizado inicialmente por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, marcó el comienzo de una larga y sangrienta campaña militar en el interior de Anatolia, que acabó convirtiéndose en una auténtica guerra entre Grecia y el movimiento nacionalista turco encabezado por Mustafa Kemal. Los primeros meses de la campaña fueron relativamente exitosos para Grecia. Sin embargo, la situación comenzó a complicarse a medida que las fuerzas nacionalistas turcas reorganizaban sus ejércitos, consolidaban su autoridad y preparaban la contraofensiva que acabaría cambiando el curso de la guerra. En mayo de 1922, 3 años después del desembarco de Esmirna, la guerra greco-turca se encontraba estancada. El ejército griego desplegado en el interior de Anatolia mostraba signos evidentes de agotamiento, y la victoria, que en otro tiempo había parecido posible, se antojaba cada vez más lejana. Fue en ese contexto cuando el general Georgios Hatzianestis fue nombrado comandante en jefe del ejército griego de Asia Menor. Un nombramiento que suponía un gran honor, sin duda, pero que también le enfrentaba a una misión imposible. Las tropas griegas se encontraban desplegadas a cientos de kilómetros de sus bases de abastecimiento. La moral era baja, los problemas logísticos se acumulaban y el apoyo internacional cada vez era menor. El 26 de agosto de 1922, Mustafa Kemal lanzó la ofensiva definitiva. Las líneas griegas comenzaron a derrumbarse y la retirada se convirtió en una auténtica desbandada. El desastre es conocido en Grecia como la catástrofe de Asia Menor y marcaría para siempre la historia del país heleno. Pero lo curioso del asunto es que fue precisamente durante aquellos dramáticos días cuando comenzaron a circular los extraordinarios relatos sobre el estado mental del general Hatzianestis. Se decía que había desarrollado extraños delirios y se encontraba psicológicamente incapacitado para ejercer el mando, que estaba convencido de que había muerto y que precisamente por ello
no podía impartir órdenes, puesto que un hombre muerto no puede mandar un ejército. Pero también se decía que sufría el llamado delirio del cristal, una extraña alteración mental que lleva a quien la padece a creer que partes de su cuerpo son de cristal y pueden romperse con suma facilidad. El delirio de cristal, aunque pueda parecerlo, no era una enfermedad desconocida para la Europa de aquella época. Entre finales de la Edad Media y el Renacimiento se llegaron a documentar numerosos casos. Personas que estaban convencidas de que alguna parte de su cuerpo o incluso su cuerpo entero estaba hecho de cristal. Uno de los casos más famosos de esta enfermedad fue el del rey francés Carlos VI, que estaba completamente aterrorizado por la posibilidad de romperse en pedazos si alguien lo tocaba. Tanto es así que llegó incluso a mandar reforzar su ropa con barras de hierro para intentar protegerse. En el caso de Hatzian Estis, resulta muy difícil saber qué había de cierto en todas estas historias. Algunos historiadores creen que efectivamente sufría algún tipo de trastorno mental grave, quizá agravado por el estrés insoportable de dirigir una guerra que ya estaba perdida. Pero también hay otros que sostienen que muchas de estas historias fueron exageradas o incluso inventadas para convertir al general en el principal responsable del desastre. No obstante, si tenemos que quedarnos con la hipótesis más probable, parece más verosímil pensar que sí, que Hatzian Estis padecía algún tipo de alteración psicológica o neurológica importante, puesto que los testimonios de la época coinciden en describirle como un hombre profundamente alterado, incapaz de desempeñar con normalidad sus funciones y cuyo comportamiento resultaba cuanto menos desconcertante. Sea como fuere, tras el colapso del frente, Hatzian Estis fue juzgado en el denominado Juicio de los Seis, donde se le acusó de alta traición. Le fusilaron el 28 de noviembre de 1922 junto a otros 5 dirigentes políticos y militares, en mitad de una enorme conmoción nacional y de un intenso deseo de encontrar culpables. Con el paso del tiempo, numerosos historiadores llegaron a la conclusión de que aquel juicio había estado condicionado por las pasiones políticas del momento y que Hatzian Estis y los demás acusados habían sido utilizados como chivos expiatorios. De hecho, en 2010, el Tribunal Supremo griego anuló oficialmente las condenas al considerar que el proceso no había sido justo. Pero independientemente de lo que ocurriera en la mente de Hatzian Estis, lo cierto es que su caso, aunque pueda parecerlo, no es un caso aislado. La ciencia ha demostrado que existen seres humanos capaces de contemplar su propio reflejo en un espejo y afirmar con total convicción que ya están muertos. Ese espejo nos lleva inevitablemente al París de finales del siglo XIX, una época fascinante para la medicina, los años en los que la neurología y la psiquiatría comenzaban a desarrollarse como disciplinas científicas modernas, en los que médicos como Jean-Martin Charcot estudiaron la histeria en el Hospital de la Salpêtrière y en los que la mente humana empezó poco a poco a dejar de interpretarse únicamente desde perspectivas morales o religiosas para convertirse también en objeto de investigación científica. En esa época de cambios, un neurólogo francés llamado Jules Cotard presentó en 1880 ante la Sociedad Médico-Psicológica de París uno de los casos clínicos más extraños jamás descritos, el de una paciente a la que identificó como Mademoiselle X. Sabemos muy poco sobre aquella mujer. Ni siquiera conocemos su nombre real, pero lo que contaba sobre sí misma era tan extraordinario que su historia terminaría dando nombre a todo un síndrome psiquiátrico, porque Mademoiselle X afirmaba que no tenía cerebro.
is drained into the grave. I lost my soul one rainy morning, left it hanging from a tree. Now every mirror turns away, there's no reflection left of me. No brain, no heart, no veins, no bones. I'm walking through a house of stones. No life, no death, no place to hide. I'm already gone inside. No brain, no heart, no veins, no bones. Hear these empty blues I own. I'm the woman nobody sees, living with the dead in me. Tampoco tenía nervios, ni pecho, ni estómago, ni intestinos. Según ella, en el interior de su cuerpo no había absolutamente nada. Se describía a sí misma como un simple conjunto de piel y huesos. Pero sus delirios no terminaban ahí. También aseguraba que Dios no existía, que el diablo tampoco, y que ella misma había dejado de existir como un ser humano. Estaba convencida de que había perdido el alma y de que de algún modo difícil de comprender había trascendido la condición humana. Every doctor calls me living. Every shadow knows they're wrong. No brain, no heart, no veins, no bones. I'm walking through a house of stones. No life, no death, no place to hide. I'm already gone inside. Paradójicamente, aunque se consideraba muerta, también estaba convencida de que era inmortal. No inmortal en el sentido heroico o romántico de la palabra, sino condenada a una especie de existencia eterna que la hacía incapaz de morir de forma definitiva. Llegó a afirmar que únicamente el fuego podría destruirla. Mademoiselle X dejó de alimentarse porque, como ella misma decía, los muertos no necesitan comer. Y tampoco le veía sentido a cuidar de un cuerpo que consideraba inexistente. Por tanto, su estado físico fue deteriorándose poco a poco, hasta que finalmente murió de inanición. Su caso impresionó intensamente a Jules Cotard, que describió este extraño fenómeno como un delirio de negación. Y con el tiempo, la comunidad médica acabaría utilizando su apellido para bautizar un trastorno que hoy conocemos como síndrome de Cotard. Las personas que padecen este síndrome pueden llegar a estar completamente convencidas de que han muerto, de que sus órganos internos se han podrido, de que su sangre ha dejado de circular o de que su corazón ha dejado de latir. Algunos llegan incluso a pensar que el mundo entero ha dejado de existir junto a ellos y están tan seguros como nosotros podemos estarlo de todo lo contrario. Afortunadamente se trata de un trastorno extraordinariamente raro. El síndrome de Cotard es tan infrecuente que muchos psiquiatras jamás llegan a encontrarse con un caso a lo largo de toda su carrera profesional. Aún así, se han descrito pacientes en prácticamente todos los continentes y en culturas muy distintas, lo que implica que, aunque estamos ante una posibilidad extrema, se trata de una posibilidad universal de la mente humana, que en la mayoría de los casos aparece asociado a otros problemas graves,
como depresiones profundas o trastornos psicóticos, pero también se ha observado en pacientes con demencia, en algunos tumores cerebrales o tras sufrir accidentes cerebrovasculares. Uno de los casos más conocidos fue descrito por el neurólogo británico Adam Seaman a finales de la década de los 90. Era el caso de un hombre identificado por las iniciales WI. Todo comenzó tras un grave accidente de motocicleta. Aunque logró sobrevivir, poco después comenzó a mostrar síntomas de una profunda depresión y su comportamiento empezó a cambiar de manera alarmante, llegando a asegurar que había muerto. No creía que estuviera enfermo ni que se estuviera muriendo. Estaba convencido de que el proceso ya había concluido, que había fallecido por culpa de una septicemia, o quizá de SIDA. Sus explicaciones variaban, pero la conclusión era siempre la misma. Estaba muerto. Tanto los médicos como sus propios familiares intentaban razonar con él, intentaban explicarle que seguía vivo, que respiraba, que hablaba, que caminaba, que reaccionaba a todo cuanto ocurría a su alrededor. Pero para WI, todas esas evidencias carecían de importancia. Él sabía, con la misma certeza con la que cualquiera de nosotros sabe que está vivo, que no lo estaba. Con el tiempo, sus familiares decidieron trasladarlo desde Escocia hasta Sudáfrica, con la esperanza de que un cambio de entorno pudiera ayudarle a recuperarse. Pero aquella decisión tuvo un efecto inesperado, porque al llegar a Sudáfrica se encontró una nueva prueba de que sus creencias eran correctas. El intenso calor africano le parecía incompatible con el mundo de los vivos. Para él, aquellas temperaturas abrasadoras solo podían significar que efectivamente estaba en el infierno. La lógica interna de su delirio era perfecta. Si estaba muerto, debía encontrarse en algún lugar después de la muerte, y aquel calor sofocante constituía la confirmación irrefutable de que le habían condenado al infierno. Este es uno de los aspectos más fascinantes y desconcertantes del síndrome de Cotard. El cerebro humano no suele conformarse con una idea aislada. Necesita construir un relato coherente del mundo y de nuestra propia existencia. Y cuando una persona llega a la convicción de que está muerta, todo lo que ocurre a su alrededor se reinterpreta para que pueda encajar dentro de esa nueva realidad. Aquí entran en juego algunos mecanismos psicológicos muy conocidos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Eso sí, esta vez llevados a un extremo insoportable. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, la tendencia que todos tenemos a fijarnos sobre todo en aquello que confirma lo que ya creemos. Si una persona está convencida de que ha muerto, cualquier sensación extraña, cualquier debilidad o cualquier cambio en su entorno puede convertirse en una prueba más de que efectivamente esto es así. Y también interviene algo parecido a la disonancia cognitiva. El paciente camina, habla y respira, pero al mismo tiempo está convencido de que ha muerto. Eso supone una contradicción, pero como la mente no soporta bien que nos llevemos la contraria, busca una explicación que permita mantener ambas ideas a la vez. Y así surgen creencias como que se encuentra en el infierno, que está condenado a vagar eternamente o que su cuerpo sigue moviéndose aunque él ya no pertenezca al mundo de los vivos. La mente, incluso cuando enferma, sigue intentando construir un relato coherente a la realidad. El problema es que en estos casos, cada nueva explicación no corrige el delirio, sino que lo hace todavía más sólido. Otro de los pacientes con síndrome de Cotard más estudiados de las últimas décadas fue un británico conocido públicamente con el nombre de Graham, cuya historia dio la vuelta al mundo a comienzos de la década de 2010. En este caso, la historia comenzó después de que Graham intentara quitarse la vida y sobreviviese al intento. Poco tiempo después, empezó a asegurar que su cerebro había muerto. Estaba convencido de que su cerebro sencillamente ya no existía. Cuando los médicos intentaban convencerle de lo contrario, Graham respondía que era imposible, que había muerto durante el intento de suicidio y lo que quedaba de él era poco más que un cuerpo vacío. Aquí
al igual que ocurría con WI, nos encontramos con el sesgo de confirmación y con la necesidad de construir un relato coherente. Mecanismos que hacían que Graham reinterpretase todo lo que ocurría a su alrededor de una manera que su convicción de estar muerto se reforzaba constantemente. Perdió el interés por todo aquello que antes le había gustado. Dejó de escuchar música, abandonó sus actividades habituales y se aisló progresivamente de los demás. Ya no encontraba placer en nada. Pero, en lugar de interpretar esa apatía como el síntoma de una profunda depresión, la entendía como una prueba más de su propia muerte. No siento nada, porque estoy muerto. Su convicción era tan intensa que empezó a frecuentar los cementerios y a pasarse días completos entre las tumbas. Decía que aquel era el único lugar donde podía sentirse cómodo, porque estaba rodeado de personas como él. Los médicos que lo trataron decidieron estudiar su cerebro mediante técnicas de neuroimagen y los resultados fueron sorprendentes. Algunas regiones cerebrales implicadas en la conciencia de uno mismo y en la respuesta emocional mostraban una actividad extraordinariamente reducida, comparable en ciertos aspectos a la observada durante estados de sueño profundo o anestesia. Por supuesto, Graham no estaba muerto. Su cerebro seguía funcionando. Pero aquellas imágenes ofrecieron una pista fascinante que llevaba a pensar que el síndrome de Cotard tal vez no sea simplemente un conjunto de ideas delirantes, sino también la consecuencia de ciertas alteraciones en los sistemas cerebrales que nos permiten sentir que existimos. Ya lo hemos dicho, se trata de un síndrome muy poco frecuente, pero a pesar de ello, la literatura médica recoge numerosos casos que son tan extraños que leídos desde fuera de un contexto clínico pueden llegar a confundirse con historias de terror. No es una exageración. Algunos pacientes han llegado a pedir formalmente, a pedírselo a las autoridades, que se les dé sepultura, a pedirles que les entierren, y lo hicieron porque estaban muertos, y siendo así, no era lógico seguir caminando sin más. Otras personas han pedido que les lleven a la morgue, porque es el lugar al que pertenecen, como una mujer de Estados Unidos que decía que no podía soportar su propio olor a carne podrida, y por ello llegó a pedir por escrito que la llevasen al depósito de cadáveres, para poder estar con muertos como ella. No se trata de personas que desean morir, no. No son enfermos terminales asumiendo la proximidad de la muerte. Son personas convencidas de que ya han muerto. Y por eso consideraban perfectamente razonable recibir sepultura. Algunos han llegado incluso a enfadarse con sus familiares y también con los médicos por negarse a aceptar una realidad que para ellos resulta evidente. Muchos dejan de comer porque carece de sentido, como le pasó a Mademoiselle X. Y esta es una de las consecuencias más graves del síndrome de Cotard. Pero también se han documentado casos de personas convencidas de que su corazón ha dejado de latir. Personas que aseguran no sentir nada dentro del pecho. No notan los latidos y les da completamente igual que las exploraciones médicas demuestren una y otra vez que su corazón late con absoluta normalidad. Pero quizá aún más inquietantes son los casos de aquellos pacientes que aseguran que su cuerpo se está descomponiendo lentamente y que las personas que les rodean pueden percibirlo, pero no lo quieren admitir para no asustarles, para no herirles o por cualquier otra razón. Resulta llamativo comprobar cómo muchos de estos pacientes intentan interpretar las sensaciones normales de su organismo a la luz de sus creencias. Un simple dolor abdominal puede convertirse en la prueba de que los órganos se están pudriendo. Una sensación de frío puede interpretarse como la ausencia de circulación sanguínea. La pérdida de apetito, tan frecuente en las depresiones graves, pasa a ser una confirmación de que el cuerpo ya no necesita alimentarse. Seguro que muchos de ustedes llevan un rato preguntándose qué demonios ocurre en el cerebro para que alguien pueda estar seguro de que está muerto. Hasta ahora hemos dado unas pinceladas, pero para intentar responder por completo a esta pregunta, tenemos que comenzar por algo que solemos olvidar constantemente. Algo que ya hemos visto en varios episodios anteriores, que nosotros no percibimos el mundo de manera directa.
Aunque parezca que vemos la realidad tal y como es, lo cierto es que no es así en absoluto. Lo que experimentamos como realidad es una construcción elaborada por nuestro cerebro. Nuestros ojos no ven, captan la luz. Nuestros oídos no escuchan, captan vibraciones del aire. La piel registra la presión, la temperatura y el dolor. Y toda esa información llega a nuestro cerebro para que pueda interpretarla y convertirla en colores, sonidos, olores, objetos y experiencias. Podemos decir, y podemos hacerlo amparados por la ciencia, que vivimos dentro de una simulación creada por nuestro propio sistema nervioso. Una simulación que funciona extraordinariamente bien. Funciona tan bien que ninguno de nosotros es consciente de que existe. Pero el cerebro no solo construye el mundo exterior, también construye algo todavía más importante: la sensación de que nosotros existimos. Ninguno de nosotros nació sabiendo quién era. Yo no nací pensando que era David Minayo y usted tampoco lo hizo pensando en su propio nombre, porque la sensación de identidad se forma a lo largo de toda la vida. Y lo hace poco a poco. El cerebro integra nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales y también nuestras propias experiencias para generar una historia coherente sobre quiénes somos. Pero es algo que se inventa. Es algo que logra que cuando nos despertamos cada mañana tengamos la impresión de seguir siendo la misma persona que se acostó la noche anterior. Recordamos nuestro nombre, reconocemos nuestro rostro en el espejo y sentimos que habitamos el mismo cuerpo de siempre. Y sí, puede que ese yo exista, pero también es posible que no. También es posible que solo sea una ilusión construida por el cerebro. Una mentira útil y sofisticada de la que resulta imposible escapar. Tal vez no seamos una entidad fija que atraviesa el tiempo, sino un proceso, una narración que se reescribe continuamente y que por alguna razón consigue convencernos de que siempre hemos sido la misma persona. Y esto puede parecer complicado, pero nuestro cerebro lo hace con gran facilidad. Una operación que, como cualquier otra, puede fallar. Actualmente la explicación más aceptada para explicar el síndrome de Cotard es que por alguna razón el cerebro deja de conectar correctamente dos cosas que normalmente van unidas: el reconocimiento y la emoción. Es decir, una persona con este síndrome puede mirarse al espejo y reconocer racionalmente que quien aparece reflejado es ella misma, pero no sentir nada. Y esa ausencia resulta tan extraña que el cerebro intenta explicarla de alguna manera. Y lo hace pensando cosas como: si no siento que soy yo, si no siento que estoy vivo, quizás sea porque estoy muerto. Algo parecido ocurre en el síndrome de Capgras, del que hablaremos más adelante. El paciente reconoce el rostro de un familiar, pero no siente ninguna conexión emocional. Llega a pensar incluso que esa persona ha sido sustituida por un impostor. En el síndrome de Cotard, este fenómeno es todavía más profundo, porque el paciente deja de sentir emocionalmente su propia existencia. Y esa experiencia es tan extraña para el cerebro que intenta explicarla, porque el cerebro humano no soporta los vacíos, necesita una historia que dé sentido a todo lo que ocurre, y la construye con lo que tiene a mano, con sus recuerdos, sus experiencias, sus miedos, sus creencias, con la mano de cartas que le ha repartido la vida. Y lo más curioso es que el síndrome puede aparecer en situaciones muy diferentes. Se ha descrito en personas que han sufrido un ictus, un golpe importante en la cabeza, ciertos tipos de epilepsia, tumores cerebrales o enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, hay muchas maneras distintas de alterar el cerebro y llegar sorprendentemente a la conclusión de estar muerto. Pero probablemente el factor más importante sea la depresión extrema. Muchos pacientes con síndrome de Cotard sufren depresiones tan profundas que no solo pierden la capacidad de disfrutar de la vida, sino que llegan a perder la propia sensación de estar vivos. Pero aunque el síndrome de Cotard sea uno de los ejemplos más extremos de hasta qué punto puede alterarse la mente humana,
Lo cierto es que no es el único. La psiquiatría y la neurología han documentado otros trastornos igual de extraños, que dejan claro hasta qué punto nuestra percepción de la realidad, de nuestro cuerpo y también de nuestra propia identidad, depende por completo del funcionamiento de ese 1,5 kilos de tejido nervioso que llevamos dentro del cráneo. Uno de los trastornos más curiosos es el llamado delirio del cristal, que ya mencionamos al principio. Y también está el síndrome de Capgras, que acabamos de mencionar, en el que las personas llegan a convencerse de que alguien muy cercano a ellas, normalmente un familiar, un cónyuge o un hijo, ha sido sustituido por un impostor idéntico. La persona afectada reconoce perfectamente el rostro del otro, sabe que tiene el mismo aspecto, la misma voz y los mismos gestos, pero por alguna razón deja de sentir la conexión emocional que tenía con él. Y el cerebro, que no soporta las contradicciones, construye una explicación coherente. Parece mi mujer, habla como mi mujer, se comporta como mi mujer, pero siento que no es ella. Por tanto, tiene que ser una impostora. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta de que ya hemos hablado de algo muy parecido a esto. Concretamente lo hicimos en el episodio sobre los hombres huecos. Allí mencionábamos la figura folclórica de los changelings, esos niños que, según las creencias populares europeas, eran secuestrados por las hadas y sustituidos por dobles idénticos. Es complicado no preguntarse si algunas de aquellas antiguas leyendas pudieron tener mucho que ver con el síndrome de Capgras. Existen casos realmente dramáticos. Algunos pacientes han denunciado a sus propios familiares convencidos de que habían sido secuestrados y sustituidos por dobles, o han llegado a expulsar de casa a sus seres queridos porque estaban convencidos de que solo fingían ser quienes decían ser. Pero si el síndrome de Capgras consiste en creer que distintas personas han sido reemplazadas por impostores, el síndrome de Fregoli funciona casi al revés. Quien lo padece cree que diferentes personas son en realidad la misma persona disfrazada. El nombre de este síndrome procede de Leopoldo Fregoli, un actor italiano célebre por sus rapidísimos cambios de vestuario sobre el escenario. Imagine que una tarde cualquiera sale a la calle. Entra en una tienda y habla con el dependiente. Más tarde se cruza con un desconocido y unas horas después se sienta en un restaurante y le atiende un camarero. Son distintas experiencias, con personas distintas, son encuentros completamente normales que forman parte de cualquier día cotidiano. Sin embargo, usted está absolutamente convencido de que todas las personas con las que ha interactuado son en realidad la misma persona. Son alguien que cambia continuamente de aspecto y también de identidad. Y lo hace para perseguirle. Póngase un momento en la situación. Usted está seguro de que todo el mundo es la misma persona, de que esa persona le persigue, de que no puede escapar de ella, de que tampoco puede contárselo a nadie porque nadie le va a creer. Vivir así es una experiencia aterradora. Pero todavía más sorprendente es lo que se conoce como licantropía clínica. Mucho antes de que existiera la psiquiatría, numerosas culturas describieron historias de hombres lobo y de seres humanos capaces de transformarse en animales. Historias que hoy en día se consideran fruto de una época en la que el pensamiento mágico dominaba el mundo. Pero lo cierto es que hoy en día la medicina moderna ha documentado casos de personas absolutamente convencidas de haberse convertido en un animal, y no siempre un lobo. Se han descrito pacientes que creían haberse transformado en perros, gatos, serpientes, pájaros e incluso en insectos. Algunos aúllan, caminan a 4 patas o modifican su comportamiento para adaptarlo al animal en el que creen haberse convertido.
Esto es algo que ha llevado a algunos historiadores a sospechar que muchos relatos históricos sobre hombres lobo pudieron estar relacionados con trastornos de este tipo. Pero sin duda, uno de los síndromes neurológicos más inquietantes es el síndrome de la mano ajena. Quien lo padece siente que una de sus manos actúa por su cuenta, como si tuviera voluntad propia. Puede abrir cajones, coger objetos, desabrochar una camisa o incluso interferir en lo que está haciendo la otra mano, mientras la persona observa todo aquello con auténtica perplejidad, diciendo que aquella mano ya no les pertenece, que es como si fuera la mano de otra persona unida a su cuerpo. Un síndrome que puede ser la excusa perfecta para apuñalar a alguien, porque usted no quería hacerlo, fue su mano la que tomó la decisión por su propia cuenta. De cualquier manera, volviendo al síndrome de Cotard, queda pendiente abordar una pregunta. ¿Qué significa exactamente estar vivo? Puede parecer una pregunta sin sentido, porque todos sabemos distinguir perfectamente a un ser vivo de un cadáver. Pero el síndrome de Cotard nos obliga a mirar el problema desde otra perspectiva, porque las personas que lo padecen están biológicamente vivas, pero a la vez están convencidas de que han dejado de existir. Y esto nos lleva directamente a uno de los filósofos más importantes de toda la historia, René Descartes. Descartes buscaba una certeza absoluta, una verdad que resistiera cualquier duda imaginable. Por eso, dudó de los sentidos, del mundo exterior y llegó incluso a plantear la posibilidad de que toda la realidad fuese un engaño. Pero entre todas las cosas, encontró algo que, según él, no podía ponerse en duda. El hecho de que, si estaba dudando, estaba pensando. Y si estaba pensando, necesariamente tenía que existir. De ahí surgió una de las frases más célebres de toda la historia. Pienso, luego existo. Sin embargo, el síndrome de Cotard introduce aquí un matiz bastante reseñable, porque estas personas piensan, razonan, hablan, mantienen conversaciones complejas, pero aún así llegan a la conclusión de que no existen. Quizá Descartes respondería que se equivocan, que el simple hecho de pensar demuestra que existen. Pero el síndrome de Cotard pone sobre la mesa que la sensación subjetiva de existir y la existencia biológica no son exactamente la misma cosa. 2 siglos después de Descartes, David Hume afirmó que cuando miramos dentro de nosotros mismos no encontramos ningún yo permanente. Encontramos muchas cosas, recuerdos, emociones, pensamientos, deseos, sensaciones, pero no encontramos nada que tenga que ver con una entidad estable e inmutable a la que podamos aislar, señalar y decir algo así como «esto soy yo». Según Hume, lo que llamamos yo sería más bien una especie de narración en permanente construcción. Nuestros recuerdos, emociones y experiencias se van encadenando unos con otros y el cerebro acaba tejiendo con ellos la historia de quiénes somos. Y lo más interesante es que la neurociencia moderna parece darle parcialmente la razón. Hasta ahora nadie ha encontrado en el cerebro a ese yo permanente que sentimos dentro de nosotros. Lo que los científicos encuentran son redes neuronales intercambiando información y construyendo, segundo a segundo, la experiencia de uno mismo. El budismo clásico sostiene que el yo permanente no existe, que lo que llamamos yo sería un flujo continuo de experiencias físicas y mentales en permanente transformación. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta muy llamativo que filósofos separados por siglos y tradiciones tan distintas terminasen acercándose tanto a una idea tan parecida. A pensar que aquello que llamamos yo no es una identidad fija e inmutable, sino una experiencia que el cerebro reconstruye continuamente. Es precisamente ahí donde el síndrome de Cotard adquiere un interés extraordinario, porque la gente que lo sufre parece mostrarnos qué puede ocurrir cuando ese proceso falla, cuando el cerebro deja de generar con normalidad esa experiencia íntima de estar aquí y formar parte del mundo. Estar vivo no consiste únicamente en que nuestro corazón continúe latiendo. Consiste en algo mucho más difícil de definir. Consiste en la experiencia subjetiva de sentirse vivo, en algo que la inmensa mayoría de nosotros jamás llega a plantearse. Simplemente nos levantamos cada mañana y damos por hecho que existimos. Nos parece la certeza más básica y sólida del mundo.
pero es una certeza que puede quebrarse. Es un suelo que puede venirse abajo. La sensación de estar vivos, de ser alguien, no es una verdad absoluta e inmutable. Es una experiencia que el cerebro genera constantemente y que en circunstancias extraordinarias puede derrumbarse. Hace apenas unos años, psiquiatras españoles describieron el caso de un hombre de 38 años consumido por la angustia. Padecía una grave enfermedad cardíaca hereditaria. Su hermano había muerto a causa de la misma patología y él vivía bajo la constante amenaza de correr idéntica suerte. Poco a poco comenzó a convencerse de que se estaba muriendo. Aquel hombre le dijo a los médicos literalmente las siguientes frases: mis órganos se están desintegrando, me estoy descomponiendo poco a poco, ya no digiero, no me hace falta ir al baño, estoy muerto y sin embargo sigo aquí. Para él aquello era tan real como para nosotros lo es este preciso momento. Y sin embargo, mejoró. Los médicos trataron la depresión grave y los síntomas psicóticos que se encontraban detrás del síndrome, y poco a poco la angustia comenzó a disminuir y las ideas delirantes fueron remitiendo. Porque el síndrome de Cotard puede tratarse. Muchas personas que han llegado a convencerse de que estaban muertas han logrado recuperarse y volver a experimentar algo que la mayoría de nosotros damos por completamente garantizado: la sensación de estar vivos. Quiero mirando al suelo, ni en una herida cicatrizada, ni en el renglón de un contrato abierto que me libere de tu desdén. Te quiero acaso en la taza rota, en la ventana que no se abre, en esta guerra que lucho a solas y que siempre perderé. Te quiero anclado en la mala sombra, en el consenso del nunca es tarde, en los minutos que se hacen horas, a los que no me rendiré, en la mirada que no te ignora, en la ignorancia de una pared, en las palabras que nunca entiendo cuando hablas en francés. Je t'aime même quand rien ne tient. Je t'aime même quand tout s'éteint. Je t'aime encore et encore. Je t'aime sans raison ni effort. Ya lo hemos dicho, pero conviene repetirlo. La certeza de existir, la certeza de que seguimos siendo nosotros mismos, de que habitamos nuestro propio cuerpo y formamos parte del mundo, depende en última instancia del funcionamiento de apenas 1,5 kilos de tejido nervioso. Es así, tan simple y tan complicado. Dependemos de un órgano extraordinario, capaz de crear civilizaciones, escribir sinfonías, imaginar dioses, preguntarse por el sentido de la vida y contemplar el universo. Un órgano extraordinario que en condiciones extraordinariamente raras también es capaz de mirarse a sí mismo y concluir con absoluta sinceridad que está muerto. Recuerden que buscando a David Minayo en Spotify, Apple Music, YouTube y en otras muchas plataformas, buscando un servidor, encontrarán gran parte de la música que aparece en este podcast. Y nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Je t'aime même quand rien ne tient. Je t'aime même quand tout s'éteint. Je t'aime encore et encore. Je t'aime sans raison ni effort. Te quiero para el final y nunca para lo eterno, para todas esas dudas
pierden el aliento en los nudos de las pastillas que nublan mi consenso, en metáforas sin salida, en las dunas de un mar abierto. Te quiero sobre el destino, en las filas de un ejército que esconde su uniforme, en los dedos del silencio, en ese beso que implora, quien nunca se supo cuerdo, junto al ídolo que adora, al hombre que lleva dentro. Je t'aime même quand rien ne tient. Je t'aime même quand tout s'éteint.